Hoy vamos a hablar de un tema que muchos evitan pero que es crucial. Una mujer infiel siempre hace estas 7 cosas. Te invito a que comentes abajo cuál de estas señales crees que es más evidente y si alguna vez has notado algo similar en tu vida. Pero antes, un pequeño adelanto. Algunas de estas señales parecen inofensivas al principio, casi normales, pero te aseguro que si prestas atención, entenderás cómo se relacionan con un comportamiento que podría cambiar completamente tu relación. Desde el primer momento en que alguien comienza a alejarse emocionalmente, las señales suelen ser muy sutiles, casi imperceptibles si no estás prestando atención. Tal vez pienses que son cambios normales, pero en realidad son pequeños avisos que, si los ignoras, se convierten en indicios claros de que algo está cambiando en la relación. Por ejemplo, podrías notar que su teléfono, que antes era completamente accesible, ahora se ha vuelto un misterio. Lo revisa con cuidado, se preocupa por las notificaciones y siempre tiene 1000 excusas para mantenerlo lejos de tu vista. Esto puede parecer un comportamiento inocente al principio, pero toma en cuenta esto para entender algo más adelante. La necesidad de ocultar información es un patrón que se repetirá y que se intensificará con el tiempo, y reconocerlo desde ahora te ayudará a identificar cuando la situación empieza a salirse de control. Otro factor que no debes pasar por alto es el cambio en la rutina diaria. De repente, las actividades que antes compartían juntos dejan de existir, y surgen nuevas ocupaciones que no se explican con claridad. Podrías notar que llega más tarde a casa, que tiene reuniones inesperadas o que siempre está ocupada con trabajo o con compromisos de última hora. Al principio podrías pensar que solo es una etapa ocupada de su vida, pero recuerda esto. Más adelante vas a entender cómo estos cambios aparentemente pequeños son parte de un patrón que refleja una desconexión emocional, un distanciamiento que no surge de la nada, sino que tiene raíces en nuevas prioridades y en la atención que comienza a dedicar a otra persona. Incluso su manera de vestirse y arreglarse puede comenzar a cambiar. Tal vez antes no prestaba tanta atención a los detalles, y ahora de repente parece más coqueta, más estilizada o más interesada en su apariencia. Podrías pensar que solo está cuidándose a sí misma, que es un cambio positivo, pero observa bien, porque estos cambios van de la mano con un comportamiento que busca atraer atención fuera de la relación. Este factor, que parece inofensivo, es clave para entender más adelante cómo se conecta con el distanciamiento emocional y con la manera en que empieza a priorizar a otras personas sobre ti. Cada detalle de su apariencia, cada gesto que parece nuevo, en realidad tiene un significado que se manifestará con más claridad en los días siguientes. La comunicación también sufre alteraciones. Podrías notar que ahora responde más tarde a los mensajes, que evita llamadas importantes o que se muestra evasiva cuando tocas temas que antes eran completamente normales. Este cambio puede parecer casual, pero no lo es. La comunicación es la columna vertebral de cualquier relación, y cuando comienza a disminuir, indica que la conexión se está debilitando. Ten presente esto. Más adelante vas a ver cómo esta disminución en la comunicación se relaciona directamente con otros comportamientos más evidentes y cómo, al combinarlos, la verdad se hace imposible de ocultar. Un patrón muy importante que aparece temprano es la contradicción entre lo que dice y lo que hace. Podría asegurarte que todo está bien, mientras sus acciones demuestran lo contrario. Esto no es un accidente ni una exageración. Es un reflejo de su mente dividida, de la tensión interna entre mantener la relación y explorar nuevas conexiones. Este es un factor que debes tener presente, porque más adelante veremos cómo estas contradicciones se vuelven más evidentes y cómo son un indicio directo de una infidelidad en proceso. Al notar pequeñas mentiras, evasivas o cambios repentinos en su manera de actuar, estás viendo las primeras piezas de un rompecabezas que se completará con el tiempo. Incluso los detalles más cotidianos pueden revelar señales. Por ejemplo, podría comenzar a mostrar menos interés en actividades que antes disfrutaban juntos, perder entusiasmo en planes comunes o inventar excusas para evitar pasar tiempo contigo.
Al principio podrías pensar que es solo cansancio o estrés, pero si observas cuidadosamente, notarás un patrón. Cada pequeña acción, cada excusa, cada momento de desconexión emocional, es un factor que más adelante se unirá con otros signos para revelar un comportamiento que hasta ahora parecía inofensivo. Es fundamental que entiendas algo aquí. Ninguna de estas señales aisladas confirma nada, pero cuando las observas en conjunto, se convierten en indicios claros de un cambio en la dinámica de la relación. Y aquí viene algo crucial. Recuerda todo lo que te he mencionado hasta ahora porque más adelante en el video vamos a conectar cada uno de estos factores con comportamientos que parecen normales, pero que en realidad son parte de un patrón que solo los que prestan atención pueden reconocer. Esto te permitirá anticiparte, entender la situación con claridad y no caer en engaños que podrían lastimarte emocionalmente. En resumen, la primera etapa de estas señales sutiles y cambios de comportamiento es como una especie de alerta temprana. Presta atención a los detalles, el teléfono que se vuelve secreto, los cambios de rutina, la atención a la apariencia, la disminución de la comunicación, las contradicciones entre palabras y acciones, y el desinterés en actividades compartidas. Todo esto parece pequeño y aislado, pero son factores que más adelante tendrán un impacto directo y revelarán la verdadera naturaleza del comportamiento. Mantén la observación, recuerda estos signos y prepárate para la siguiente parte, donde veremos cómo estas señales se intensifican y se combinan con otros factores que no podrás ignorar. A medida que avanzamos, notarás que la mujer infiel comienza a mostrar señales más claras, pero aún sutiles si no estás prestando atención. Lo que antes eran pequeños cambios de rutina o actitudes evasivas, ahora se convierten en patrones consistentes que indican distancia emocional. Podrías darte cuenta de que evita hablar de planes futuros, que ya no comparte contigo sus alegrías o preocupaciones, y que su entusiasmo por estar a tu lado ha disminuido notablemente. Esto no es un simple capricho ni un momento pasajero, es una señal de que su atención se está dividiendo. Recuerda esto, porque más adelante veremos cómo esta desconexión se manifiesta de manera más contundente y cómo estos patrones tempranos se conectan con los comportamientos que al principio parecían inofensivos. Un factor clave que muchas personas pasan por alto son las contradicciones en su comportamiento. Podría decir que todo está bien, asegurarte que te ama y que la relación es sólida, mientras sus acciones muestran lo contrario. Evita mirarte a los ojos durante conversaciones importantes, cambia de tema cuando preguntas algo personal o incluso se muestra irritable sin razón aparente. Estas contradicciones son indicadores poderosos. Observa cómo los gestos pequeños, las palabras vacías y las excusas constantes forman un patrón que más adelante revelará la verdadera naturaleza de la situación. Tomar nota de estas señales ahora te permitirá conectar puntos más adelante y entender la relación desde una perspectiva más clara y objetiva. Otro factor que comienza a ser evidente es el cambio en la comunicación digital y presencial. Los mensajes que antes eran constantes se vuelven escasos, las llamadas se reducen a lo mínimo, y cuando logras hablar, notas evasivas o respuestas cortas que carecen de emoción. Este cambio no es casual, cada demora, cada excusa y cada silencio tiene un propósito inconsciente: crear espacio y desvincular emocionalmente a la persona de la relación. Aquí es donde quiero que detengas tu atención. Recuerda este patrón de comunicación, porque más adelante veremos cómo se conecta con la necesidad de mantener secretos y cómo esos secretos se vuelven cada vez más evidentes. También notarás que comienzan a aparecer excusas frecuentes, aparentemente inocentes, pero cargadas de significado. Estoy cansada, tengo mucho trabajo, salí con amigas o tengo que hacer diligencias, se convierten en frases recurrentes que, tomadas por separado, parecen normales. Pero si observas la secuencia, la frecuencia y la manera en que estas excusas se presentan, descubrirás un patrón. Este es un factor crucial que más adelante explicará comportamientos que ahora no tienen sentido, como ciertos encuentros, cambios de horario o desapariciones temporales se enlazan con una intención de ocultar actividades fuera de la relación.
Aquí es importante hablar de la desconexión emocional gradual. Al principio, puede que solo notes frialdad en momentos específicos, pero con el tiempo se convierte en una tendencia general. Ya no comparte momentos importantes contigo, se muestra distante en conversaciones íntimas y evita demostrar afecto de manera consistente. Esto es parte de un patrón de comportamiento que, si lo observas con atención, revela un desplazamiento de su atención hacia otras personas o intereses. Ten esto presente, porque más adelante vamos a conectar esta desconexión emocional con las otras señales que ya mencionamos y como todas juntas indican un comportamiento infiel. Ahora quiero que hagamos una pausa estratégica, alto ahí. Si este video te está enseñando algo nuevo, te invito a regalar un like y suscribirte, y si amas a tu mamá, asegúrate de hacerlo ahora. Este tipo de información no solo te ayuda a protegerte emocionalmente, sino que también puede cambiar la manera en que percibes tus relaciones y las señales que muchas veces ignoramos. Además, si quieres, comparte este video con alguien que creas que debería prestar atención a estas señales. Este conocimiento puede marcar la diferencia. Continuando con la narración, un factor que se vuelve cada vez más evidente es la inconsistencia en sus historias y explicaciones. Lo que antes era una excusa puntual, ahora se convierte en un patrón. Podrías notar que se contradice al explicar dónde estuvo, con quién o por qué llegó tarde. Este patrón es extremadamente importante. Recuerda lo que hablamos al inicio sobre los pequeños cambios de rutina y gestos sutiles. Todos estos factores ahora comienzan a unirse, y cada contradicción es como una pieza más de un rompecabezas que revela un comportamiento oculto. Asimismo, presta atención a cómo maneja su tiempo y sus prioridades. Podrías notar que de repente prioriza actividades fuera de la relación, evita pasar tiempo contigo y se enfoca en mantener ocupada su agenda con excusas que parecen justificadas. Este factor es clave para entender algo más adelante. Estas prioridades cambiadas y la necesidad de mantener distancia emocional son señales que, al combinarlas con los otros factores que ya mencionamos, crean un patrón claro de infidelidad. Por último, en esta parte, observa cómo reacciona ante preguntas o conversaciones sobre compromiso, futuro o intimidad emocional. La evasión, la irritabilidad o la negatividad ante estos temas no es casualidad. Es un factor que revela inseguridad y, a veces, culpabilidad. Y más adelante, al ver cómo todas estas señales se interconectan, entenderás cómo estas reacciones fueron un aviso temprano que indicaba un comportamiento que no se limita solo a cambios superficiales, sino que tiene un impacto profundo en la relación. Finalmente, llegamos a la etapa donde los patrones se vuelven imposibles de ignorar. Lo que al principio eran pequeños cambios, gestos o excusas ahora se consolidan en señales consistentes que revelan un comportamiento infiel. Tal vez observes que la mujer se vuelve cada vez más reservada sobre su día, oculta detalles importantes y evita que revises cualquier cosa que la involucre. Esto no es casualidad. Cada pequeña acción que parecía inofensiva en la parte 1 y las contradicciones de la parte 2 ahora se unen y muestran un patrón que no se puede negar. Recuerda lo que te dije sobre factores y señales tempranas. Ahora verás cómo todo cobra sentido. Cada cambio de rutina, cada excusa, cada desviación en la comunicación y cada contradicción se combinan para formar un cuadro completo. Otro factor clave es la inversión emocional en otras personas. Notarás que cada vez que está contigo, la atención es mínima, el afecto escaso y el entusiasmo por compartir tiempo juntos casi desaparece. Podría interesarse más por alguien más o dedicar energía a relaciones externas, y esto se refleja en la manera en que prioriza su tiempo y sus decisiones. Este patrón, que parecía sutil al inicio, ahora se vuelve evidente y te permite conectar todos los signos que vimos antes: gestos, cambios de apariencia, excusas, contradicciones y desconexión emocional. Todos forman parte de una misma narrativa que indica un comportamiento infiel. Incluso las señales más sutiles que antes parecían inofensivas ahora tienen relevancia. Por ejemplo, la manera en que su teléfono es más cuidadoso,
cómo responde mensajes o evita conversaciones íntimas, cómo justifica ausencias o cambios de rutina. Todo esto no es coincidencia, son factores que combinados muestran un patrón que revela la verdad que al principio parecía oculta. Recuerda todo esto, porque ahora podrás ver cómo las pequeñas piezas del rompecabezas de las partes 1 y 2 finalmente encajan en la realidad de la situación. Un aspecto que no se puede ignorar es la distancia emocional definitiva. En esta etapa, la desconexión ya no es parcial, es constante. Las interacciones se vuelven superficiales, los planes en común disminuyen y la intimidad emocional se evapora. Este factor, que al inicio parecía un cambio menor, ahora es un indicador claro de que la relación está siendo afectada por una influencia externa. Entender esto te permitirá analizar la situación con objetividad y tomar decisiones basadas en observación, no en suposiciones. Otro patrón que se vuelve evidente es la creación de excusas sofisticadas y consistentes. Ahora no se trata de simples mentiras ocasionales, sino de un patrón repetido de justificaciones que encubren actividades fuera de la relación. Cada excusa tiene un propósito: desviar tu atención y mantenerte ajeno a lo que realmente está ocurriendo. Este factor, que al principio parecía aislado, ahora se conecta con la necesidad de ocultar información y las contradicciones previas, mostrando un comportamiento infiel claramente definido. A medida que estas señales se consolidan, también comienzas a notar cómo la intimidad física y emocional cambia drásticamente. Podrías experimentar rechazo, distanciamiento o falta de interés en momentos que antes eran naturales y placenteros. Esta disminución en la conexión íntima no es aleatoria, es parte del patrón de desconexión emocional que se originó en los primeros cambios que vimos en la parte 1 y se intensificó en la parte 2. Todo esto confirma que los factores iniciales influyeron directamente en la situación actual, revelando cómo pequeños gestos y cambios acumulativos conducen a una verdad que ya no se puede ignorar. Además, presta atención a la coherencia de su comportamiento en diferentes contextos. Lo que antes era inconsistente ahora se mantiene. La evasión, las excusas, la disminución de comunicación y la priorización de otros intereses son constantes, lo que muestra que este no es un cambio temporal, sino un patrón definido. Aquí es donde finalmente puedes ver cómo todos los factores de las partes 1 y 2 se unen como cada señal temprana. Cada contradicción y cada cambio sutil influyeron directamente en la forma en que la relación evolucionó y cómo estas señales no son aisladas, sino parte de un comportamiento recurrente y significativo. Conclusión y cierre del video. Al llegar al final de esta historia, lo más importante que debes llevarte es que la observación y la atención a los detalles son tus mejores herramientas para entender lo que realmente sucede en una relación. Ninguna señal por sí sola confirma nada, pero cuando todas las señales se combinan, el cuadro completo se vuelve imposible de ignorar. Todo lo que mencionamos desde el principio, los cambios de rutina, la comunicación, las contradicciones, las excusas y la desconexión emocional ahora encaja en un patrón claro que revela un comportamiento infiel. Cada factor que parecía insignificante tiene un impacto directo en la evolución de la relación y, al final, forma parte de un rompecabezas que, si prestaste atención, podrás descifrar con claridad. Recuerda, la información y la observación son poderosas, te permiten anticipar situaciones, comprender la realidad y tomar decisiones con claridad. Prestar atención a estos detalles no es cuestión de desconfianza, sino de protegerte emocionalmente y entender mejor a quienes te rodean. Al reconocer los patrones, puedes actuar de manera consciente y evitar caer en engaños o malentendidos que podrían lastimarte. Si este video te ayudó a identificar señales y patrones, asegúrate de darle like, compartirlo con alguien que necesite conocer esta información y suscribirte al canal para no perderte más contenido que puede cambiar la manera en que ves tus relaciones. Aquí encontrarás más videos como este, llenos de análisis profundo, ejemplos claros y consejos que te permitirán ver la realidad detrás de las señales que muchas veces ignoramos. Nunca subestimes los pequeños detalles. Lo que al principio parecía insignificante puede ser la clave para comprender lo que realmente está ocurriendo.
Mantente atento, observa con cuidado y recuerda siempre que cada factor, cada gesto y cada cambio tiene un significado. Gracias por ver este video hasta el final, y no olvides explorar otros contenidos del canal que te ayudarán a comprender más sobre las relaciones y el comportamiento humano.